Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo sea contigo, tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te traigo una breve exhortación de la palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 40 en adelante. Y por ser palabra de Dios, será leída honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose en los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante tuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Dice: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Santo es el Señor, que es el Señor dando bendiciones a su palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos, que le rogaron que se fuera de su contorno. También se encuentra en Marcos capítulo 5, verso 17. Pero ahora, al regresar al lado occidental del lago, probablemente Capernaum, nada más llegar, salió a su encuentro un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, que le rogaba insistentemente que fuese con él a su casa. ¿Qué contraste hay en esta palabra? Gloria a Dios. Mientras uno le rechazaban y le pedían salir de su contorno. Eso fueron en la región de Gadara, cuando el Señor sanó al endemoniado gadareno, que le dijeron que se fuera de su entorno y de su contorno. Pero aquí, al Jesús cruzar el lago, ya había una multitud que le esperaba. Aquellos le rechazaron, pero de este lado había una multitud que la multitud le esperaba para acercarse a él, invitarle a venir a su casa. Y esta misma situación se repite en nuestros días constantemente, donde personas e incluso pueblos enteros manifiestan postura completamente opuesta frente a Jesús. También nos llama la atención la actitud de la multitud, que según nos dice Lucas, cuando volvió Jesús, le recibió con gozo, porque todo le esperaban. Lucas capítulo 8, verso 40. ¿Cuáles eran sus expectativas? Tal vez eran llevada por su curiosidad, por presenciar algunos de los milagros de Jesús. Esa cosa no la sabemos, pero sí sabemos que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, y Jairo era uno de los que esperaba ansiosamente el retorno del Señor. La razón es que su hija yacía moribunda y su tiempo se acababa sin que pudiera hacer nada por ella. Así que tan pronto como Jesús llegó, vino a su encuentro y le pidió desesperadamente que le acompañara a su casa. Sin dudar, fue un acto evidente de fe, pero como decíamos antes, su fe tuvo que superar diferentes obstáculos, algunos de ellos muy difíciles. El evangelista nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Y como ya hemos considerado en el pasaje anterior, en este momento la sinagoga estaba prácticamente cerrada para Jesús. Recordemos que la última vez que había estado en la sinagoga fue cuando el Señor estaba en Capernaum. Los fariseos se reunieron y los herodianos con el fin de destruirle, porque en un día de reposo había sanado a un hombre con una mano seca. Esto está en Marcos capítulo 3, versículo 1 a ese. Ahora, Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizás de esa misma sinagoga en Capernaum,
acudió a Jesús para que sanara a su hija enferma. No es difícil imaginar lo difícil que tuvo que ser para él pedir ayuda a Jesús, porque era un principal de la sinagoga. Y como redactamos en los capítulos anteriores, la sinagoga estaba cerrada para Jesús por la sanación que hizo al Señor de la mano seca. Siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otro, pero en este caso aún era más doloroso porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabí despreciado y tenido por endemoniado por los líderes religiosos. Toda esta historia, por eso le estoy dando los versículos, capítulos, esta historia de esta confrontación la puede encontrar en Marcos capítulo 3, verso 22. Qué difícil tuvo que resultarle superar el qué dirán de su religiosidad y los judíos que estaban encima de Jesús. Y tal vez si él mismo había participado en el rechazo a Jesús, o sea, Jairo, no sabemos si él también pudo haber participado cuando Jesús fue rechazado y lo echaron fuera de la sinagoga. Tendría también que haberse arrepentido y confesado su equivocación y confesar su pecado al momento de dirigirse a la barca donde Jesús se estaba desmontando. Pero la auténtica fe siempre se encuentra con estos obstáculos. Para que nosotros podamos obtener la recompensa de Dios, tenemos que humillarnos delante de su presencia. Esta recompensa tendrá que superarlo todo, pero qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios, al mismo Dios, al que muchas veces hemos ignorado y menospreciado, y pasar por encima del qué dirán de la gente cuando nos ven acercarnos a Jesús. Quizás tú seas una de las personas que el Espíritu Santo haya llegado a tu corazón, y quizás tú no seas cristiano, pero por el qué dirán de la gente, quizás no ha acudido al llamado de Dios, que Dios hace mucho, que te está llamando. Y dentro de tu corazón hay una batalla entre el bien y el mal, si voy o no voy. Así que Jairo, un hombre respetable en su comunidad, llegó a los pies de Jesús y le pidió por su hija moribunda. Todos los que somos padres sabemos que el dolor que se siente cuando vemos a nuestros pequeños enfermos, amenazados por la muerte. Así que, postrado a los pies de Jesús, con una intensa ansiedad y un tierno afecto, hizo su ruego: mi hija está agonizando, ven. Es evidente en este pasaje que Jairo tenía fe en Jesús, porque entonces el Señor no hizo como la historia del centurión, en que con una palabra bastó para sanarlo. Lucas capítulo 7, verso 1 al 10. Evitando así que el sufrimiento del padre y la misma muerte de la niña seguramente quería enseñar a Jairo y también a todos nosotros un principio fundamental. Allí donde hay fe, el Señor la aprobará para que crezca. Esa fe tiene que crecer, pero esa fe tiene que ser probada. La fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija. O sea, esa fe que él tenía, gloria a Jesús, ya bastaba para que Jesús sanase a su hija. Esta niña estaba gravemente enferma, pero el Señor quería que avanzara hasta llegar a comprender que también tenía poder para resucitar a los muertos. Pero para poder llegar a aprender esto, no había otra manera que esperar hasta que su hija muriera, lo que sin duda convirtió aquellos momentos en que Jairo intentaba abrirse paso entre la multitud junto a Jesús, camino a su casa, en una angustia inimaginable. Mientras él le pidió a Jesús que fuera, Jesús fue, pero era tanta la multitud que lo agolpaba que tenían que abrirse paso entre sí. Pero aquí en este pasaje vemos algo similar que ocurrió en el caso de Lázaro y sus dos hermanas, que relata Juan cuando le llegó la noticia a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Aún se quedó 2 días más en donde estaba antes de ir. Eso está en Juan capítulo 11, versos 3 y 6.
Este retraso tuvo como finalidad enseñar a Marta y a María que Jesús no solo tenía poder para sanar a su hermano enfermo, sino que él mismo era la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículos 21 y 27. Pero en este trayecto, gloria a Jesús, una mujer que yacía de 12 años de un flujo de sangre. En el camino, dice la Santa Escritura, que mientras iba en el camino hacia la casa de Jairo, el Señor tuvo que detenerse para atender a otra mujer enferma y que también le estaba buscando. Este retraso fue sin duda otra dura prueba para la fe de Jairo. Mientras Jairo estaba atareado, mientras Jairo estaba preocupado para que Jesús llegara a su casa, Jesús tuvo que detenerse a sanar otra mujer enferma. Marcos nos ofrece algunos datos acerca de la enfermedad de esta mujer que nos sirven para hacernos una idea de su estado. Padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, por lo que podemos imaginar que se encontraría muy débil físicamente. Además, una enfermedad de tan larga duración siempre resulta agotadora, tanto para el que la sufre como para los que la cuidan. Alabanza al Cordero que vive y reina. Pero la enfermedad no solo había minimizado la deficiencia física de esta mujer y su fuerza, sino que también había determinado con todos sus recursos económicos gastados inútilmente en médicos que no habían logrado dar con una solución para su enfermedad. Incluso antes le iba peor. No podemos hacer una idea de lo que aquella mujer tuvo que haber sufrido a manos de los médicos. Una época en la que la medicina y su tratamiento tenían mucho más de superstición que de ciencia. Y esto para que finalmente pudiera salir todo lo que ella quería hacer con su enfermedad. O sea, ella quería buscar una solución a su enfermedad. Pero la Biblia registra que ella gastó todo cuanto tenía en esta enfermedad. Y al contrario de sanar o de alentarse, le iba peor. Cada día más le iba peor porque no había una solución para ella. Su situación era totalmente desesperante, sin solución humana posible. Por todo esto, Marcos nos dice que su enfermedad era un azote, como un látigo de los que los empleados por los romanos, o sea, un látigo de lo que usaban los romanos, y se lo pegaban en la espalda a aquellos esclavos, o sea, en el sentido, gloria a Jesús, espiritual, alabanza al Cordero. En muchos sentidos, el caso de esta mujer es un buen ejemplo de la situación de miles de personas que pasan años de angustia en busca de paz en sus corazones, sin lograr encontrarla. La buscan a través de diferentes remedios humanos sin encontrar ningún alivio. Van de una iglesia a otra sin sentir ningún tipo de mejoría para su estado espiritual. Antes se encuentran cada vez desengañados de todo y desanimados. Lo que necesitan urgentemente es ir a Jesús, cueste lo que cueste. Pero una enfermedad de este tipo tenía también ciertas aplicaciones o ciertas retribuciones a un cuerpo humano. Sin duda vendría a aumentar su dolor según la ley. Levítico 15, capítulo 25-27, dice que una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía participar en el culto de Dios. Podemos imaginar cómo esta enfermedad habría condicionado su relación con Dios a lo largo de los años. Alabanza al Cordero que vive y reina por siempre. Pero también impedía su trato normal con su semejante, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría en la misma condición de impureza. De hecho, cuando gastando su escasa fuerza logró abrirse paso entre la multitud que apretaba a Jesús, contaminó su impureza ceremonial a todos ellos. Finalmente, al mismo Jesús cuando le tocó. Qué curiosa situación en aquel camino. Jesús se encontraba en medio de Jairo y de la mujer enferma.
Dadas las implicaciones religiosas de su enfermedad, aquella mujer nunca habría ido a la sinagoga que presidía Jairo. Así que diferente es este caso y muy peculiar a una sanación a mitad del camino antes de llegar a la casa de Jairo. ¿Se conocerían Jairo o esta mujer? No lo creo, porque es que esta mujer estaba desterrada, por lo cual era inmunda. Pero vamos a ver cómo se relata de la fe de esta mujer. No cabe duda que la mujer sería hondamente, o sea, ella sentía hondamente la necesidad de la sanación de esta enfermedad. Pero esta mujer, en vez de volver a los médicos, ella fue a la raíz, ella fue a Cristo Jesús. Al ella escuchar todas las maravillas, los prodigios y los milagros que Jesús había hecho, ella quería saber si verdaderamente este era el Mesías esperado, este era del cual de sus vestidos saldría sanidad. Como ya hemos dicho, su fe le dio la fuerza necesaria para lograr abrirse paso entre la gente y llegar hasta Jesús. Cuando finalmente fue sanada, la fe le llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido de Jesús, venciendo la posible crítica de aquellos que habían llegado a estar inmundos ceremonialmente por causa del contacto a ella. Algunos han pensado que puesto que lo que la mujer se había propuesto era tocar el borde del manto de Jesús, no se trataba tanto de fe sino de superstición. Otros han intentado usar el incidente para justificar su confianza en la religiosidad, pero esta mujer tenía una confianza plena en Cristo Jesús, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé por lo que tú estás padeciendo, lo que tú estás pasando. Yo lo que sé es que Cristo Jesús está esperando de que tú te reconcilies con Él. Si tú te has apartado de los caminos del Señor, los preceptos del Señor, es momento de que tú tomes una decisión, ya que la Biblia dice que los tiempos irán de mal en peor. Tú debes de proclamar tu milagro, tú debes de salir por tu milagro. Tú tienes que abrirte paso entre la multitud de problemas que te agolpan y te tienen estancado y no te dejan crecer espiritualmente. Tienes que abrirte paso y llegar hasta donde está Cristo Jesús, ya sabiendo que Cristo Jesús es la solución de tu vida, de tu problema, de tus tribulaciones, de tus quejas, de tus enfermedades. Jesucristo es la solución de todo. Así que Cristo está esperando de que tú vengas a Él y reciba tu milagro. Que la paz de Dios sea contigo, tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret.